Bendiciones una vez más, amados amigos de las redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Yo quiero hablarle hoy de un tema eh, que debe ser analizado un poquito, toda vez que veía un contenido de una cristiana por las redes sociales donde ella hablaba que viene un avivamiento. Entonces eso me prendió el bombillo y dijo, ¿cómo que viene un avivamiento? Si el avivamiento ya se está gestando hace mucho. Gloria a Dios, el avivamiento prometido para todas las naciones ya hace mucho rato que está en movimiento. Vamos a darle lectura a un verso de la Biblia en función de eso. Por ejemplo, en el libro de Isaías, en el capítulo 61, oigan lo que dice el Señor. El Espíritu del Señor y Dios está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar libertad a los cautivos y liberación de los prisioneros, a pregonar el año del favor del Señor y el día de la venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los que están de duelo y a confortar a los dolientes de Sión. Me ha enviado a darles una corona en vez de cenizas, aceite de alegría en vez de luto, traje de alabanza en vez de espíritu de desaliento. Serán llamados robles de justicia, plantío del Señor, para mostrar su gloria. Verso 4. Reconstruirán las ruinas antiguas y restaurarán los escombros de antaño. Repararán las ciudades en ruina y los escombros de muchas generaciones. Gente extraña pastoreará los rebaños de ustedes. Sus campos y viñedos serán labrados por un pueblo extranjero. Pero a ustedes lo llamarán sacerdote del Señor. Le dirán ministro de nuestro Dios. Se alimentarán de las riquezas de las naciones y se jactarán de los tesoros de ella. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia. Y así en su tierra recibirá doble herencia y su alegría será eterna. Yo, el Señor, amo la justicia, pero odio el robo y la iniquidad. En mi fidelidad los recompensaré y haré con ellos un pacto eterno. Gloria a Dios. Palabra de Dios. Esa porción que terminamos de dar lectura, el libro de Isaías, capítulo 61, el Señor la leyó en un momento cuando estaba en el templo y dijo, hoy se ha cumplido esta palabra de mí. Dijo, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Ahí habla de la misión que fue encomendada a Yeshua y por vía de consecuencia a todos aquellos que hemos sido llamados por Dios y que hemos aceptado el sacrificio del Mesías y que hemos declarado que Él es nuestro Señor y Salvador, nuestro mediador, nuestro Rey de Reyes, nuestro Señor. Entonces, tenemos que hablar obviamente del avivamiento. ¿Qué es un avivamiento? Para los que creen que el avivamiento todavía no tiene lugar en las naciones ni en su vida. El avivamiento es una manifestación sobrenatural del Espíritu Santo que obra en el corazón de los fieles y de los infieles. El Señor dijo que no nos dejaría huérfanos, sino que en su nombre pediría o rogaría a su Padre para que en su nombre nos enviara al Consolador, al Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, el Espíritu que da vida. Él le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo los guiará a toda la verdad y a toda la justicia. Él les enseñará todas las cosas. Pregunta que yo me hago. Si tenemos esa gran promesa de un avivamiento, de un despertar, y mensajes como estos están dándole la vuelta al mundo, que un solo vídeo alcanzó los 110,000, 120,000 views por personas alrededor de Latinoamérica y otros países de otras latitudes, de otros continentes,
Y usted fue uno de los que esa palabra que Dios trajo a través de mí, de muchos que Él ha levantado en este tiempo, le impactó. ¿No sería ese un avivamiento cuando usted entendió que la palabra penetró a su vida? Según Jeremías 16, 23 dice, que la palabra de Dios como un martillo y como fuego que quema, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones más profundas del espíritu. La palabra de Dios cuando llega crea un impacto, hace un cambio, trasciende, irrumpe en tus emociones, en tus sentimientos, porque es palabra viva, es palabra de Dios, son palabras con autoridad, son palabras del cielo. Eso es lo que nosotros le llamamos avivamiento, cuando es un despertar de Dios, irrumpe y toca a las personas, y las personas pueden ser impactadas hasta mirando un vídeo. Gloria a Dios. Personas que cuando se topan con mensajes como estos, caen fulminadas por el poder de Dios y lloran y gritan y te llaman. Señor, eso es avivamiento. Es un nuevo despertar. Cuando hablo del avivamiento hay que hablar con los protagonistas del avivamiento, porque Dios no trabaja con grandes cantidades, sino con pequeñas cantidades. Dios no trabaja con muchas multitudes, sino con personas selectas para que sean los promotores de ese avivamiento. Y para ello tenemos que mencionar personajes como estos que voy a mencionarle a continuación, que le llaman los generales de Dios, que en los siglos pasados jugaron una especie de protagonismo para promover, para promocionar y establecer el reino de Dios, para traer unas palabras específicas y especiales en ese momento, en una necesidad en la historia de reciente con relación al evangelio en la tierra. Quiero mencionar entre esto a John Alexander Dowie, el cual le llamaban el apóstol de la sanidad. Pero también hay otra mujer que está dentro de ese renglón de los generales que están en el Salón de la Fama de la Fe. María Woodbureten, la mujer que mostró el Espíritu de Dios. Ustedes comienzan a investigar ese libro, busquen ese libro y léanlo para que ustedes se den cuenta que es un avivamiento. Pero también tenemos otro que mencionar a Evan Roberts, el líder del avivamiento en Gales, en Reino Unido. También tenemos que mencionar a Charles Parham, el padre del Pentecostés, el hombre del carisma, el hombre de los dones, la manifestación de los dones, para los que dicen que ya hubo una cesación de los dones. Pero también tendríamos que mencionar a William Seymour, llamado el catalizador del Pentecostés. Pero también a John Lay, el hombre de la sanidad, Smith Wigglesworth, el apóstol de la fe, a la hermana Amy Simple Matterson, mujer de la providencia, Catherine Kuhlman, que en Latinoamérica jugó un rol extraordinario, trayendo el despertar de Dios en esa generación, mujer que creía en los milagros de Dios. Aleluya. Pero también tenemos que mencionar a William Branham, que quizás su testimonio no fue el mejor al final, pero Dios estaba con este hombre, un hombre de notables señales y prodigios. Jack Coe, el hombre de la fe temeraria, por algo le llamaban así. Pero también hay otro que le llaman Alfonso Allen, el hombre de los milagros. Me detengo por un segundo para hablarte de lo que es un avivamiento. Y yo quiero hablar de mí, como uno de esos que ha sido fulminado por el poder de Dios, que ha sido tocado por el poder de Dios, que cayó al piso y no pudo levantarse, y siempre que me levantaba volví a caer al piso porque la gloria era tan fuerte que no pude sostenerme en pie. Para los que creen que los avivamientos siempre traen poder sobrenatural y manifestación de las señales de Dios en la vida de hombres y mujeres marcados para hacer y para promover estas manifestaciones portentosas de la gloria de Dios en la tierra. Te menciono fecha. En los momentos cuando tuviste que yo empecé a sacar la cabeza por las redes y que las personas comenzaron a contactarme, fue precisamente porque en ese momento hubo un cumplimiento profético de una profecía que me había sido anunciada con anterioridad sobre lo que significa la unción sobre mí, como dijo el Señor en Isaías 61. Ese día se cumplió la palabra de Dios con relación al ungimiento apostólico y profético sobre mi vida. Yo caminaba en un ministerio profético, más sin embargo,
Cuando llegó el día de la transición, porque sépanse ustedes que los siervos de Dios son renovados día tras día y son transformados de gloria en gloria, como dijo el apóstol San Pablo al decir, porque esta leve tribulación momentánea produce un cada vez más y excelente eterno peso de gloria. O sea que vamos siendo transformados como por la gloria de Dios, de dimensión en dimensión, de un nivel a otro, de un escalón a otro. Entonces ese día se recibió una mayor nivel carga de electricidad, de power de Dios, de gloria, de presencia, a tal punto, y la fecha fue el 11 de septiembre, 11 de septiembre año 2022, ya casi 3 años después de esa gran manifestación. A mí se me había prometido esto, y yo en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, eran las 11:30, 11:40 de la noche, al entrar a mi casa, el Señor me agarró por la garra y me levantó y me sacudió. Y cuando yo caí por el piso, ya no era yo, sino Dios dentro de mí. Y las señales fueron tan fuertes, pero tan fuertes, que yo no pude dormir ese día. Intenté acostarme y el Señor me dijo, no, vine a visitarte. Estoy hablando, aleluya, de que yo me acostaba, de que yo iba a la habitación y no tenía que prender luz. Eso se llama avivamiento. Estoy diciendo que continuamente era la voz del Señor irrumpiendo en mi espíritu, donde Él me llamaba y me decía, vea esto, aquello. Yo hablaba unas lenguas, unos misterios en lengua anteriormente, y cuando irrumpió el Señor ese día, a unas lenguas me fueron cambiadas, una nueva dimensión, una nueva transición. A partir de ahí, muchísimas señales se manifestaron en mí. El Señor me dijo una palabra y me dijo, aleluya, esto será un antes y un después, mas nunca serás igual en tu vida, me dijo el Señor. Y yo estoy así todavía. Me dijo, durarán meses en esa condición. Me habló muchísimo, mucho, cosas que se van a cumplir en el camino. Gloria a Dios. Yo podía ver la luz de Dios. Aleluya. Yo de repente estaba acostado y el Señor me hablaba y me decía, mi siervo, levántate que quiero hablar contigo. Y cuando yo me levantaba había una luz enfrente de mí. Yo como hombre me asustaba y decía, Señor, ¿qué es esto? Me decía, soy yo. Gloria a Dios. Y era cada rato me sacudía. Cuando yo recibí el impacto de la gloria del Dios viviente, ese día, yo sentí que moría. Yo sentí que moría. Yo pedía agua y decía, denme agua. Me tomaba un vaso de agua. Y seguía temblando mi respiración, mi corazón. Los latidos de mi corazón se aceleraban anormal. Y yo decía, me quemo, me muero, denme agua. Y más aceleraba y el Señor comenzaba, me decía, soy yo. Aleluya. Yo estaba en otra dimensión, yo estaba casi suspendido en el aire, era casi suspendido. No, solo faltaba que me levantara como él. Digo, Padre, ¿qué es esto? Digo, no aguanto más, sal de mí, no aguanto este poder, me sale. No, es necesario que te pase por esto, me dijo el Señor. Aleluya. Porque testificará de mi grandeza y las anunciará al mundo que yo te levanté para esto en estos últimos tiempos. Aleluya, gloria a Dios. Eso se llama avivamiento, manifestaciones sobrenaturales. Gloria a Dios, milagro, abundancia de palabras para el mundo entero. Ahí hay profecía que es para los líderes globales, para el mundo entero. El continente europeo, el continente americano, continente africano. Y hay varios lineamientos y cosas que el Señor va a hacer conmigo en el futuro. Eso se llama avivamiento. Los avivamientos tienen sus protagonistas. Esos protagonistas son responsables de promover ese avivamiento, como los generales que terminamos aquí de comentar, como el de Gales, William Seymour, un minero, y de repente fue trepado por el poder de Dios. Y de momento como que ese avivamiento él pensó que se había apagado porque entró en una catarsis o en una transformación, en una especie de depresión. Y dice que según la historia que él se escondió. Pero más sin embargo, en el último momento de su vida, cuando Dios permite que él se restaure, que se levante y que vaya a cumplir la misión,
Las personas pensaron que era una segunda temporada del avivamiento en la vida de ese hombre. Y Dios se lo llevó. Gloria a Dios. Yo vine a decirle a Latinoamérica de parte de Dios. Yo vine a decirle a Europa. Aleluya. Yo vine a hablarle a África. Oh, gloria a Dios. Que el avivamiento hace rato que el Padre lo derramó. Gloria a Dios. En el mundo entero. Y que mensajes como estos deben darle la vuelta al mundo. Gloria a Dios. Yo voy a hablar de lo que está sucediendo con el avivamiento actualmente. Y le pido al Espíritu Santo, le pido al Padre que me dirija en esta palabra, porque es un año, es un tiempo de retribución, pero también es un tiempo de grande juicio. Cuando viene un avivamiento, muchas cosas suceden. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a hablar primero, aparte de esta introducción, de mi llamamiento con relación en el año 2022 y también en el año 2012. Mi primer encuentro con Dios fue a los 10 a 11 años. En medio del pasto del ganado, Dios me atrapó en medio de una tormenta, un aguacero. Dios me trepó, me agarró, me enceronó, como decimos los dominicanos. Luego, ese fue el primer llamado. A los 22 años, vuelve y me atrapa bajo un tsunami de gloria. Y esto tuvo que ver muy de cerca con una misionera que Dios mandó desde Puerto Rico. Una puertorriqueña que trajo ese mover a la República Dominicana, llamada Anita, una anciana que no tenía ni un pelo en su cabeza. Y yo recuerdo ese día como ahora. Tenía una Biblia que derramaba el aceite de la santa unción. Tenía 3 tipos de cáncer, según testificaba ella, en la cabeza. Y los médicos la intervinieron y le abrieron la cabeza, cortándole parte de su masa encefálica o masa cerebral. Y ella dice que Dios la sanó. De hecho, yo pude ver la cirugía, la marca de la cirugía, porque ella no tenía pelo. Y yo dije, pero ¿cómo puede ser esto? Eso fue mi segundo llamado. Ya yo era muy mayor de edad, gloria a Dios, trabajaba, esposa, tenía todo eso. Le abrieron la cabeza, parte de su masa cerebral, y Dios la sanó. No tenía cabello. Se podía observar a simple vista una amplia cicatriz vertical o horizontal de atrás hacia adelante, su cabeza. Andaba con un bastón, a través de ella sucedían señales raras. Botaba vidrio de sus ojos como escamas cuando el poder de Dios se movía a través de ella. Yo estuve ahí frente al altar y tomé ese vidrio cuando de momento se brotó el ojo izquierdo como un robot. Como cuando el ojo de un robot se brota para hacia afuera, y yo tomé la escama, el vidrio que brotó de sus ojos, y volvió ese ojo y se le introdujo hacia adentro. Yo me impacté con este milagro, digo, wow, aquello fue extraordinario que todos quedaron impactados. Esa señora fue elegida por el Señor para manifestar sus señales en la tierra. Dios está agotando todos los métodos para llamar la atención de los hombres. Y me hace pensar en Ángel Castiel en República Dominicana. Aleluya. Ángel Castiel. Y otro que el Señor ha levantado, que dice que también lo levantó y se lo va a llevar. Gloria a Dios. Así como se llevó a Ángel Castiel. Y alma alaba a Dios. Esta señora del cual le habló era una anciana, muy anciana. Cuando ella botaba escama, cuando el poder de Dios se movía a través de ella. Yo estuve ahí frente al altar y tomé ese vidrio en mis manos cuando su ojo izquierdo se brotó para afuera y volvió y se le normalizó hacia adentro. Aquello fue extraordinario, amado, que todos quedaron impactados. Esta señora, repito, era una señal. Esa mujer tenía un ministerio de señales. Tenía un ministerio de señales. No eran los ángeles que hacían las señales. Dios usaba a esta señora para manifestar señales a través de ella. Y en alguna ocasión la pastora, donde yo me congregaba y Dios me formó, dijo en algún momento que un día andando con ella como que se le abrió la cabeza en dos. Y volvió y se le unió. Y todo el mundo quedó impactado. ¿Y qué es esto? A esa edad de 22 años, Dios me permite vivir eventos y fenómenos naturales y sobrenaturales. No fue a través de un dominicano, sino a través de una puertorriqueña. Me hace pensar en Gigi Ávila, que alguien decía que tenía que levantar el manto de este hombre de Dios, y de otro porque con su partida los avivamientos se detuvieron.
Y yo creo que sí. Cuando los portadores de los avivamientos mueren, muchas veces se detiene porque quizás en ese momento ellos no transicionan a nadie. Tal es el caso de Eliseo, cuando sucumbió a la tumba con aquella gloria y Dios tuvo que honrar el nombre y la memoria de ese hombre, permitiendo algo en cierta manera paradójico, algo raro. ¿Tú sabes lo que es? Que de momento pues vayan a lanzar un cadáver donde está la tumba de Elías, donde están los huesos de Elías, y la Biblia dice que cuando el cadáver, los restos del que y fueron a lanzar donde estaba el cadáver de Elías, dice que chocó con los huesos de Elías y se incorporó. ¿Qué fue lo que sucedió ahí? Un avivamiento que se detuvo, porque no hubo la forma de que los espectadores, los que en esa temporada no hubieron a quien el profeta le transicionara, le preparara, le transfiriera eso que él tenía. El profeta, según los analistas, el profeta Eliseo no encontró a quien transferir el manto. Cosa que en la vida de Elías no sucedió así, porque Eliseo fue el sucesor de Elías. Esto tiene que ver con transferencia de los mantos, transferencia de conocimiento, de revelación, de discipulado. Esto tiene que ver no solamente con el evangelismo, sino con el discipulado integral de lo que es la voluntad de Dios. Entonces, esto para que ustedes vayan entendiendo, los hermanos y hermanas que Dios ha levantado y le ha señalado que tienen ministerio poderosísimo. Y lástima me da pues que el Señor, pues yo venía orando hace muchísimos años para que el Señor me conectara con esos hombres y mujeres en Latinoamérica, en Europa y en el mundo entero, sobre la base de que Él les había llamado y les había preparado para este tiempo. Aleluya. Y muchas personas me llamaron y de repente Dios comenzó a darle abundancia de palabras. Yo me sorprendí, digo, wow, qué ministerio. Pero más sin embargo, si usted se pone a analizar de todos esos hermanos que estuvieron con nosotros conectados, yo incluso me puse al servicio de ellos con mucha humildad para transferirle, para prepararle, para discipularle. Aleluya. Quiero informarle que solamente tenemos apenas 5 o 7 hermanos. Pues no hay uno del Reino Unido. Los otros se embalaron todos, los otros se fueron. Eso me dice a mí que muchos son llamados y pocos son escogidos. Eliseo no encontró a quien transferirle ese manto. El ministerio, la gran comisión del Señor es instrucción a todos en el sentido de la palabra de que debemos de ir y hacer discípulos a todas las naciones. Mi labor a través de estos medios es no solamente evangelizar, no solamente dar una profecía, no solamente alertar al pueblo del pecado, denunciar el pecado, denunciar a líderes, denunciar a falsos profetas, a falsos evangelistas, a falsos apóstoles, a falsos profetas, a falsos ministros. No, aquí hay un trabajo que Dios me ha puesto a hacer, que es el trabajo de reconstruir la casa de Dios, reparar los portillos, las aberturas, las grietas que se abrieron en el tiempo, revelarle la ley, la voluntad de Dios al pueblo. Ese es el papel de los profetas. No como andan mucho por ahí profetizando y hablando en lengua y diciendo cosas, pero cuando nos vamos al área de lo que es anunciar el evangelio y cumplir con la gran comisión, se quedan cortos porque han hecho de esto un negocio. Y lo digo abiertamente sin temor a equivocarme. Apostasía, error, confusión, división, falta de unidad, falta de humillación, falta de humildad, división entre los mismos ministros que se supone deberán estar unidos en función de la palabra de Dios. Porque el Señor dijo, en esto conocer el mundo entero, que ustedes son mis discípulos. Pero ya hoy la guerra que hay, una guerra de palabras, una guerra de yo te bloqueo, tú me bloqueas. No te miro, no me miras. Si yo te reprendo de parte de Dios, te digo que te endereza, tú dices que no, que tú no aceptas la corrección, que yo soy un falso, que el que está en la verdad eres tú. Señores, hay un gran engaño del diablo. Y yo escuchaba algo con relación a esto. Bendito sea el Señor. Y deja ver si logro ponerle una nota de voz de lo que está sucediendo con relación al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que el enemigo está haciendo? Deja ver si logro verlo. Gloria a Dios. Para que ustedes se den cuenta del engaño que está haciendo el enemigo con relación a muchos que dicen
estar en la verdad. Este vídeo me llegó de una nación cualquiera de esa, de un hermano que me escribió y me dijo: pastor, analice ese contenido. Cuando yo lo escuché dije: wow, parece de inteligencia artificial. Vamos a ver si podemos abrirlo. Bendito sea Dios. Aleluya. Mi alma alaba a Dios. Bueno, no abre, pero más adelante creo que le voy a hablar de eso. En fin, el avivamiento. Como le decía, el avivamiento tiene que ver con lo que van a avivar, con lo que van a anunciar, como la palabra que Dios le dio a Jeremías. He aquí yo te he levantado para establecer, para guiar, para arrancar, para plantar. O sea, varias características tiene el ministerio profético y apostólico, que mucha gente dice: no, que no, no puede darle esa palabra a los hermanos así públicamente por la red. Cállese que usted no es profeta. Si usted no sabe la característica de un ministerio profético, eso tiene que ver con denunciar el pecado. Cuando la mayoría quizás estén callados, usted tendrá que obedecerle a Dios y confrontar a los mismos hermanos entre la fe, que son confesos cristianos, que se le sirven a Dios, pero que se han desviado. Porque eso es lo que hace el avivamiento: despertar a la persona de su letargo y dirigir a la persona y sacarlo de su decadencia espiritual. Como Dios le dijo a Jeremías: ¿qué ves? Y él le dijo: ve un valle de huesos secos. Dijo: profetiza sobre ellos. Dile que a la carne, que a los huesos le vengan carne, que a la carne le vengan tendones, que a los tendones le venga vida, y profetiza sobre ellos. Eso es lo que estamos haciendo, en función de lo que es esa palabra que determinamos la lectura en Isaías 61. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar las buenas nuevas a los cautivos, anunciar el tiempo de la buena voluntad del Señor, buenas nuevas de salvación, libertad a los prisioneros. Tiene que ver con sanidad, con liberación, con echar fuera a los demonios. Tiene que ver con instrucción. Tiene que ver con amonestación. Tiene que ver con discipulado, con manifestaciones portentosas de milagros, señales, maravillas y prodigios. Apenas estamos dando el primer paso en este ministerio. Y te hemos anunciado lo que Dios nos ha dicho. Tú eres que sabes si crees o no en que Dios nos ha levantado en este tiempo en la República Dominicana para hacer una antorcha de fuego encendida a nivel mundial. Tú eres que sabes si lo crees o no lo crees. Es mi deber anunciarte esto, como dijo el emperador Nabucodonosor: conviene que yo declare las señales, las maravillas y los prodigios que Dios ha hecho conmigo. Conviene que yo la declare. Entonces, ese año 2022 comienzo a responder al llamado de Dios, y desde el mismo instante surgieron muchas cosas que no les puedo mencionar todas en esto por razones de tiempo, pero debo destacar el tema de los avivamientos. Desde el primer momento, desde el primer día, fui envuelto por el Dios de los cielos en una llama santa, llegando a tal punto que fui bautizado en el Espíritu Santo y fuego, con evidencia de hablar en lengua, cuando salí del culto con una especie de cigarrillo, porque yo fumaba, porque tenía mucha depresión. Dios comenzó a hablarme del primer momento. Hacen ya alrededor de 23 años, 24 años. Y el mismo lugar del llamado me prepara y me encomienda a hacer un trabajo de liberación y transición a los líderes. El altar en ese lugar fue roto. Y el Señor me dijo: vete ahora, te envío, te preparé y te envío a pastor, evangelista, líder en general de mi pueblo. Los matrimonios fue un tema que eso fue terrible, por ello fui atravesado. Errores doctrinales, falta de organización, celo ministerial y orgullo, envidia, raíz de amargura. Se peleaban por el púlpito. En vez de un altar, a Dios tenía lo que había una lucha de poder interno por quién debía mantener el control y el liderazgo en el altar. Eso se refleja aún todavía en los discípulos. Muy fácil en este tiempo. No eran los tiempos de Jesús nada más. Dios me promete una unción y un poder y autoridad increíble. Y esa manifestación de forma extraordinaria vino a mi vida. Después de casi
yo diríamos 15 años de batalla, donde duré casi más de 2 o 3 o 4 años en disciplina, incluso por los mismos líderes de la congregación a la que yo pertenecía. No aceptaban mi mensaje, yo andaba prendido en fuego, ni tampoco toleraban que un nuevo creyente, como lo era yo, terminando de llegar a ese lugar, fuese tan usado por el Espíritu Santo, llegando a estar en un nivel superior que el de ellos. Y ellos no me perdonaban eso. Y todavía hay gente que ni siquiera me llama. Eso desató una persecución. Yo llegaba a reuniones y los líderes principales ni siquiera me saludaban cuando miraban a todo el mundo. Era un odio, una división que había. Eso era algo terrible. Yo sé que todos los que han sido llamados por Dios han atravesado por eso. Era una manifestación diabólica. Pero yo perfectamente entendía mi llamado y lo que Dios me había dicho. Mientras me pisoteaban y me ignoraban, Dios me saltaba. A tal punto que los predicadores, incluso internacionales, Dios no usaba para qué. Para darme ánimo y para que siguiera caminando, porque Dios, el propósito de Dios no lo detiene nadie. Yo vengo a decirle a esos hermanos que están siendo procesados que si están siendo machacados y humillados, que avancen. Porque la Biblia dice en Mateo 23:12 que el que Dios llama, el que se humilla, Dios lo exaltará. Gloria a Dios. Si en el lugar donde estás no te están reconociendo, tranquilo, que Dios va a enviar gente de otro lugar a que te honren. ¿Qué es lo que ha pasado conmigo en este tiempo? Gente de acá de mi país no me llaman porque el orgullo, están hinchados de orgullo. Predicadores de esos que andan por las redes sociales también, que son ministros del Señor, no se atreven, no me llaman, no cojan el teléfono. Tampoco ven el mensaje. Y si me llaman, no se humillan, lo que me llaman es para confrontarme. Aleluya. Pero el Señor moverá gente de países, de latitudes, de regiones del mundo entero que no me conocen y me honrarán. Y región de la y esto que está aquí Dios lo va a avergonzar y verán cómo Dios me levantará. Si tú estás atravesando eso, hermano, que por causa de tu llamado, tranquilo, Dios está contigo, avanza y no temas, porque más son los que están a favor que los que están en contra. Gloria a Dios. Hay gente que Dios los elige, no para que nadie lo enseñe, sino porque Él mismo es quien lo capacita. Ese es el caso mío. Yo recuerdo cuando el Señor me dijo, prepárate. Me recuerdo de un pastor de acá, de una de las provincias de mi país, que estaba en el altar predicando y me dijo, me señaló desde el altar. Cuando me señaló desde el altar y me apuntó con el dedo, yo me estaba quemando en fuego santo. Me dijo, prepárate porque te tengo en mis manos como a un bebé. Y cuando te suelte, muchos van a seguir tu pisada. Hace rato que Dios me soltó. Y es fuego lo que estoy botando por los ojos y por la boca. Y yo digo una cosa, hay un tiempo de caminar como un corderito humillado. Entregarte por su causa y dejar que te entreguen. Es el tiempo del sacrificio. Pero hay otro tiempo donde Dios te transiciona de un cordero a un león. Y el que te enfrenta a Dios. Por eso es que usted me ve profetizando de gente que se pasan del límite y se ponen a hablar cosas. Entonces el Padre me dice, profetiza en contra de ellos, porque no soy yo, sino es Él adentro de mí. Para lo que había muchos que estaban por las redes hablando cosas. Y yo saqué la cabeza y cuando me puse a profetizar en contra de ellos se dieron cuenta. Dijo, bueno, nosotros estamos acostumbrados, estoy parafraseando, a estar hablando y murmurando en contra de líderes, pero se nos va a costar callarnos. Muy rara vez veo esos comentarios. A veces algunos se ponen a hablar porque están muertos y siguen posteando cosas de las que no saben. Yo les sugiero a esos hermanos que se callen y oren y se arrepientan. Porque una persona que anda murmurando de gente que no conoce, es necesario que se humille para que la lepra no le caiga como le cayó a la profetisa, que era hermana de Moisés, y al profeta Aarón, que se pusieron a murmurar de Moisés. Los mantos deben ser respetados. Las autoridades que Dios levanta, tú tienes que respetarlas y tienes que sujetarte, porque es un juicio que tú te buscas. Gloria a Dios. Entonces, en ese tiempo yo recibí una orden del Eterno que entrara en ayuno y oración. Y me puso a pelear sus batallas. Y yo por eso fui perseguido, fui crucificado. Me sucedieron muchísimas cosas y todavía este tiempo las batallas siguen y continúan, que no quiero entrar en detalle. Pero todo es por la causa de Dios. Entonces, Dios sigue levantando hombres y mujeres en Latinoamérica, pero es lo que han respondido a ese llamado, lo que han creído a esa palabra.
Hay un tema que se llama voces proféticas autorizadas. Yo quiero que ustedes vean ese tema. Yo estaba de repente con un plato en la mano comiendo y el padre mío me dijo, voz profética autorizada. Digo, ¿yo qué? Yo tuve que soltar todo eso y empezar a grabar. A veces yo en esos vídeos aparezco de manera informal porque eran unos de repente que se me metían. Digo yo, wow. Eso es lo que está sucediendo. Así son los avivamientos. Necesita de gente que responda a ese compromiso, ¿entiendes? A esa humillación, que estén dispuestos a ser sacrificados por el Padre. El Padre me prometió muchas profundidades, mucha revelación. Me dice, yo te preparé, ahora te envío a todos. Evangelistas, pastores, profetas, políticos, maestros, líderes en general de los pueblos. Profetiza, me dijo. Y yo comencé a profetizar por el patio, yo comencé a profetizar por aquí, por República Dominicana. Hasta tanto yo no había alcanzado jurisdicción internacional, yo no me atreví a abrir la boca como hoy, que anda mucho por la red queriendo profetizar y que Dios le dijo. Eso es mentira. Hay mucha gente que el Padre todavía no lo ha preparado, no lo ha catapultado. Gente que no tiene en desierto y quieren estar profetizando de que Dios me dijo. Vamos a respetarlo. Entonces, el Señor nos habló también de un pacto de nación. Yo entendí que esto obviamente era algo muy serio. Yo respondí a eso y comencé a orar como intercesor. Y ya por ahí vemos hermanas que también se identifican con ese mismo llamado del cual nosotros nos identificamos. Y yo he tenido que escribirle y mandarle mi contenido a unos hermanos que tienen ese mismo llamado. Tenemos que aprender a conectar con la gente que tienen el mismo llamado y el mismo lineamiento con el cual Dios te va a llevar. Eso es para que usted se evite frustraciones en el camino. No todo el que quiera caminar contigo está apto para él, sino y aprende a identificar a aquellas personas que se identifican con tu llamado. Prepáralo, capacítalo, disipúlalo y transfiérele, porque esa es la voluntad de Dios. Jesús capacitó a 12 y esos 12 sembraron la semilla, y en el mundo entero nosotros recibimos este testimonio y tenemos esa palabra de Dios escrita en ese libro llamado Biblia, porque esos hombres estuvieron dispuestos a sacrificar su vida, a beber de la misma copa que bebió el maestro. Entonces, cuando esto ocurre, amado, es necesario nosotros identificar lo que comúnmente llamamos el arca de Dios. Un avivamiento viene por representaciones, viene por manifestaciones de señales, viene por directrices, por diseños, por actos proféticos que Dios le baja a sus líderes, que ciertamente Él lo está elevando y le está encomendando asignaciones y instrucciones poderosísimas. Los actos proféticos. Aquí hubo una hermana, como he dicho en ocasiones anteriores, que Dios le puso a hacer. Van dos que ya conozco, uno que la conocí presencialmente y otro por las redes, que la mandó a hacer actos proféticos, y esos actos proféticos ya tuvieron un cumplimiento en la República Dominicana, y nosotros hemos recibido de parte de Dios el arca. El arca ha sido entregada en nuestra mano y estamos promoviendo, estamos regando la semilla, porque el tsunami de Dios ya se manifestó en la República Dominicana. Entonces esa arca de Dios, según en 1 de Crónicas 15:2, usted puede leer esa historia, representa seguridad, protección, abrigo, esperanza, confianza. El arca es para ofrecer sacrificio. Por eso usted quizá en algún momento me verá profetizando, donde haya gente que Dios me ha puesto a decirle, dile que digo yo que siembre, dile que digo yo que ofrezca, que haga una ofrenda en señal de un sacrificio. Hay gente que Dios le está poniendo, cuando tú eres elegido para administrar las cosas de Dios, Dios pondrá gente que te llamen de lejos para que honren el nombre de Él, y tú seas el que le transiciones y le abra la puerta. Eso se llama avivamiento. El arca de Dios está en nuestra mano. República Dominicana, el arca de Dios está en nuestra mano. Pero no todos los que obviamente quizás están por ahí, o que quizás son ministros en alguna iglesia, o que se autoproclaman pastores, o que quizás son profetas y fueron enviados, califican. Necesariamente usted tiene que identificar cuáles son las voces autorizadas de Dios, las voces apostólicas, pastorales, proféticas y magisteriales de Dios. Ojo, cuidado con eso, porque hay mucha gente que está bajo disciplina y bajo juicio, porque inmediatamente recibieron un chin de poder, se desesperaron y comenzaron a negociar con el don. Entonces, el arca de Dios está en República Dominicana. El arca de Dios para ofrecer sacrificio, ofrenda y adoración en el tabernáculo de reunión. Para entrar en el avivamiento
Y el mover de Dios, hay que hacer 4 cosas. Arrepentimiento. Gente que dice, yo no siento la presencia, ese es un falso profeta. Pero ¿cómo tú vas a sentir la presencia, amado, si tú tienes la puerta cerrada? Y el Señor dice aquí, yo estoy tocando, ábreme la puerta de tu corazón. Debes arrepentirte primero, porque tú estás muerto. O tú tienes apariencia de tibio, pero estás muerto. Entonces debe haber primero esas 4 cosas para entrar en ese avivamiento. Arrepentimiento, tú debes arrepentirte, tú que no sientes la presencia. Tú debes humillarte genuinamente ante Dios. Si violaste el pacto, si caminaste muchísimos años divorciado de la presencia de Dios, divorciado de la voluntad de Dios, el Señor te dice, arrepiéntete. Segundo, humíllate genuinamente, reconcíliate y dile al Señor que te santifique. Tienes que buscar conocimiento para que pueda apartarte de todo aquello que se llama pecado. Sal de la apostasía, sal del error, sal de la falsa doctrina, sal del engaño, sal de la corriente de este mundo. Hay un tema que grabé que se llama el espíritu del mundo, el espíritu de Dios, el espíritu de Balaán y el espíritu de Satanás. Detente y analiza estudios como ese y te van a despertar a salir de ese engaño en el que está. Un acto profético es una señal de un compromiso de adoración. Y cuando hablamos de que el arca fue entregada en nuestra mano, a eso me refiero. Entonces, aquí hay mucha gente que Dios ha levantado y le ha trazado pauta, directrices, le ha ordenado hacer muchísimas cosas, pero hay gente que no ha respondido ni se ha unido a ese proyecto. Pues ¿sabe por qué? Porque los verdaderos escogidos de Dios, cuando llevan el mensaje, no todo el mundo va a responder, solamente van a responder algunos de los que se identifican con tu llamado. Y yo hablaba de eso en un tema que posteé en las redes que se llama Pacto de Nación. Y creo que voy a traer el segundo y el tercer contenido con relación a eso. Entonces, el altar es levantado para eso, para ofrecer sacrificio, para llamar a la gente para que se arrepienta, para que salga de la tiniebla y venga a la luz. Cuando tú ves que mensajes como estos tocan a las personas, lo impactan, y Dios se mete dentro de ellos y le habla. Eso es avivamiento. Entonces, ese nuevo mover de Dios fue anunciado hace muchísimos años. Yo me deleitaba con mensajes de evangelistas dominicanos, que me voy a reservar el nombre. Y Dios usaba mucho a este muchacho. También escuchaba mensajes de otros apóstoles de otras naciones, que también me reservo el nombre, no tiene caso ya mencionarlo. Y ahora esos ministros no están caminando en la dimensión de autoridad y poder que Dios le entregó. ¿Por qué? ¿Es que acaso el mover que ya está en vigencia, o el mover de Dios que fue depositado en la vida de esos hombres ya cesó? Es posible que lo hayan dejado apagar y que se hayan corrompido. Pero para este último tiempo estamos hablando de una gloria mayor, porque esa fue una gloria pasada. Y estamos hablando de transiciones, traspaso de antorcha, donde se quita lo viejo y se trae lo nuevo, donde Dios descalifica y disciplina a muchos líderes viejos como el sacerdote Elí y trae nuevos líderes, nuevos pastores, nuevos apóstoles, nuevos profetas. Hay muchos nuevos. Muchos de los viejos lo que están es poniéndole piedra de tropiezo y creándole zancadilla a los nuevos que vienen subiendo, porque ellos, eso fue lo que hicieron toda su vida. Ser una especie de obstáculo en la presencia de Dios, gente que mantuvieron la gloria de Dios secuestrada. Cuando Dios levanta un nuevo, entonces se caen en envidia y le cierran la puerta. Eso es lo que hacen, eso es lo que están haciendo la mayoría. Por eso nuevo que Dios ha llamado, le doy una palabra en esta hora de parte de Dios: avanza y no te detenga. Porque eso que te hace en la guerra no te acordará de ello, Dios lo va a quitar. Dios lo va a quitar. Gente que Dios le ha dicho entrega, transiciona, y ellos no entregan el manto. Dios se lo va a quitar de manera forzosa como es ahora. Decir esa palabra. Cada generación trae un nuevo liderazgo, trae niveles de gloria superiores. No viva de esa gloria pasada y de esos testimonios de esos ministros. La gloria de Dios fue depositada sobre ti. Profetiza. Síguete preparando y sigue avanzando. Y Él sigue te elevando en los niveles de gloria que Dios tiene preparado para ti. Hermano, profeta, pastor, evangelista, maestro, que me escucha. Nuevo apóstol que Dios está levantando, no importa si sean mujeres. Prepárate porque lo que viene es grande.
y ya está en ejecución. Gloria a Dios. Entonces, estamos restaurando el altar de Dios que está en ruina. El Señor me decía, eres un edificador, un reformador. Deténganse en YouTube y vean todas las palabras que Dios ha traído por ahí a través de mí. Asúmanlas, pónganlas en práctica y se darán cuenta que Dios ha hablado. Entonces, ¿por qué se apagan los avivamientos? Para dar un tip sobre este tema. Por falta de guianza e instrucción divina. Revelación es guianza e instrucción divina de parte de Dios. Pero eso es lo que muchas veces le falta a muchos líderes y necesitan ser formados. Gente que transfirieron y que quizá tuvieron las buenas intenciones de transferir cosas, pero lo hicieron mal. Y la Biblia dice que el que obedece al Señor jamás será avergonzado. Pero hay gente que ciertamente han sido avergonzados. Gente que Dios les señala su misión y se desvían a hacer otra cosa, se meten a la política sin orden de Dios, son evangelistas y se ponen a inventar como pastores y fallan en su misión, se desvían, quedan avergonzados, se llevan a veces de falsa profecía. A José lo que lo llevó al palacio fueron las interpretaciones de sueños. Si Dios lo que te entregó fue una visión de gobierno, vete al palacio, ya espera tu tiempo y prepárate, porque tampoco debes irte apresuradamente. Si por ahí fue que Dios te prosperó, sigue esa guianza, esa instrucción, sigue esa línea y no te apartes de ella. En ningún momento Dios le cambió la asignación a José. Según Génesis 36, vemos gente moviéndose con una unción extraordinaria como evangelista, pero alguien le dijo que serían pastores y comenzaron un viaje incorrecto y se le apagó la llama. Andan fuera, como yo le llamo, fuera de la guianza de Dios, del radar de Dios. Están bajo una unción y autoridad irregular. Pregúntele a Pablo cuando le fue prohibido por el Espíritu Santo regar la semilla de la palabra de Dios en un terreno equivocado. Lee la historia en el libro de los Hechos, el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo era no cualquier persona, era un hombre que caminaba cerca con Jesús. Otra causa por la que se apaga el avivamiento, esto para que no lo dejen apagar lo que ya lo recibieron, por la inexperiencia y la inmadurez. Gente sin formación en Dios, sin revelación, sin compromiso, sin dedicación, que no tienen virtudes todavía fundamentadas en Cristo, en la fe, que Dios lo conecta, donde obviamente lo van a enseñar y le van a dar alimento, y ellos se van y se desvían por otro lado. No hacen compromiso, no honran, no tienen comprensión del reino de Dios, sin sumisión, sin humildad, fanáticos, arrogantes, no aceptan consejos ni ayuda de nadie, con aire de grandeza que no le ha sido otorgada por el cielo, posiciones cerradas que no le corresponden. Por eso se apagan los avivamientos. Yo podré orar y clamar y dar quizá muchísimas palabras en algún momento para alguien, pero si ese alguien tiene eso, ciertamente la semilla fue sembrada en mala tierra. No hay gente que no oran por tomar decisiones, no hacen los sacrificios como los ayunos, no se consagran, pero peor aún, no obedecen, no investigan la voluntad del Eterno. El descuido del don, eso es algo terrible, no prestan atención al Señor. Se apartan de su llamado para buscar una meta personal, pensando que pueden alcanzar un número mayor de personas. Esto es que lo que viven buscando la ovación, los seguidores y todo eso. Quedan inoperantes. El Espíritu de Dios no los reparte, el Señor no reparte, el cielo no reparte a ese tipo de gente. Quedan a oscuras, se vuelven inútiles. No conectan con personas correctas, logran desviarse, personas enviadas de Satanás que drenan las energías. Hay agendas que de tiempo en tiempo se deben borrar de tu lista. Hay gente que si no te edifica, corta la relación con ellos porque no son parte de tu propósito ni de tu agenda de vida. Personas solo que debes de conectarte de ellas y preguntarle a Dios cuáles son las correctas. Entonces, repito, lo que van subiendo, cuidado con los celos ministeriales, eso divide. Tenemos el ejemplo de dos apóstoles, Pablo y Silas. No buscar protagonismo ni notoriedad, ni quién es el primero o el último. Si no te honran, no critiques por quien no lo hizo. Al final ellos son los que pierden la bendición, no tú. Si Dios te llamó, Él te respaldará.
no es quien quiere brillar, sino a quien Dios le pone a brillar en un momento. El machismo, Dios usa a cada quien como Él quiere. Somos diferentes todos. Las mujeres, en cuanto al feminismo, no deben pretender tomar los lugares y roles de los hombres. Deben respetarlo y honrarlo como tales. Eso sucede tanto en el área social, en el área de la gobernanza, de la política, en el área de lo espiritual, pero también en el hogar. Respeten la posición y el lugar del hombre. Ellos son diseño único, ustedes también. Dios lo constituyó como maestros y guía de las mujeres. Es el orden de Dios en el amor. Cuidado con el orgullo y con las conexiones que no vienen de Dios. Esto hay que saberlo para aprovechar las oportunidades únicas que Dios trae en nuestra vida. En nuestra vida tenemos muchas relaciones, algunas casuales, otras que llegan a ser íntimas, pero las más significativas para el reino de Dios son las relaciones divinas. En cada llamado, sea secular o ministerial, Dios nos envía relaciones divinas que ayudan a fortalecer nuestro andar con Él. Tenemos muchas relaciones casuales, pero muy pocas son las relaciones que son correctas. Hay hombres y mujeres que Dios pone en tu vida que son de bendición. Aprovecha y valora eso. Hónralo para que Dios te honre a ti también. Si no logras comprender eso, perderás grandes oportunidades en tu vida que jamás llegarán. Gente, se perdieron una tremenda oportunidad de tener una relación divina con María Gutgureten, de la generala de Dios de Cuarta Vez. El que anda con sabio adquiere sabiduría, dice la Biblia, y si te juntas con perdedores, terminará igual que ellos. No te alejes de las conexiones divinas. No te alejes de las conexiones divinas con propósito. No pierdas las relaciones divinas que puedes tener en tu vida siempre. Siempre habrán colaboradores, pero las relaciones divinas son pocas y aisladas. Debes aprender el arte de enfrentar la oposición. A veces hay que callar y dejar a Dios que pelee por ti. No defenderte tú mismo. Eso demuestra vanagloria y orgullo. Hay defensas que tú las harás a través de la dimensión de la justicia natural del hombre, pero no valdrá la pena. Es Dios que te defenderá. Puede que te use a ti mismo poniendo su palabra en tus labios, o que envíe ángeles en tu lugar. Convertirte en voz de Dios que no tiene voz. No inclinarte a los injustos. Orar por lo que está en eminencia. Si no tiene la capacidad ni el llamado para hacer una crítica con coherencia a las autoridades civilmente constituidas, mejor calla. Es un pecado hablar de cosas que usted no entiende. Ese llamado le corresponde a alguien con tal autoridad para los que viven profetizando que Dios dijo, que el político tal, etc. Cállese si no eres vos profético, si no te enviaron a decir, así dice Jehová. Entender que el ministerio es un cuerpo y como tal no debe pretender ser el hombre orquesta que todo lo sabe y todo lo hace. El ministerio es colegiado. Así se reducen al mínimo las fallas. Déjese asesorar, sea humilde. Eso demuestra falta de conocimiento. Debes entender que Dios a veces permitirá eventos que parecerán estúpidos. No cuestiones a Dios y obedece aunque no entienda. O en su defecto, asesórate de gente que hayan tenido la experiencia para que puedas ser transicionado y aprender y entrar en un nuevo nivel de revelación. Deberás entender además que la persecución por ser un hombre o mujer de Dios es lo que activa el manto de Dios en ti. Las alarmas del infierno no se activan para matarte, es para entrenarte y luego vencerlos. Jesús fue llamado por el Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado, pero dice que él venció a Satanás, según Isaías 45:7. Deberás comprender que si tienes pecados ocultos, cosas no muy claras ante Dios, y te llegas a exaltar en cualquier momento, serás avergonzado. Es su palabra que se cumple. La mayor prueba de un líder no es la persecución, sino estar dispuesto a vencer los retos y los desafíos con carácter para ser afrontado como debe ser. Y eso se adquiere a través de la experiencia. Con los años también aprende. Los tres peligros, y combino con esto, los tres peligros de un ungido
La 3F, como le llaman mucho, la fama, la falda y la finanza. No te confundas. Cuídate de los aduladores. Cuídate de ti mismo, de los deseos de tu propia carne. Cuídate de Satanás. Satanás se disfraza por donde quiera y está al acecho siempre para hacerte caer. Por más que Dios te use, que no te se suban los humos a la cabeza, como decimos los dominicanos. Recuerda que la gloria es de Dios y que Cristo fue quien murió. El que se exalta, Dios lo baja, y el que se humilla, Dios lo exalta. Mateo 23, te voy a repetir la cita bíblica. El que se exalta será humillado, y el que se humilla será exaltado. Yo invito a todos esos hombres y mujeres que han sido llamados en estos últimos tiempos, y aquellos que quizás fallaron en su misión, no sea que en algún momento activen la ira de Dios y se pierdan. Que si Dios le está moviendo a que transicionen esos nuevos, no sea usted piedra de obstáculo. Transicione a esa gente, entregue el manto, entregue la autoridad, y usted siéntese en el último escalón, porque si lo hace así es posible que usted se salve, aunque haya sido avergonzado en cierta área para recibir promesas. A los nuevos que vienen, no pierdan su objetivo, no pierdan de vista la misión que el Señor le entregó. No se muevan de los lugares donde Dios los llevó para que hagan el trabajo, porque donde está el Señor está el Espíritu de Dios. Y si ellos todavía no han sacado totalmente al Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios te está diciendo que te quede ahí porque va a hacer una obra a través de ti en ese lugar, sé paciente, mantén la calma, aleluya, porque Dios va a pelear a favor de ti, te entregará la victoria. Y lo que te hacen la guerra no te acordará de ello. No te acordará de ello lo que te están haciendo la guerra por causa del Señor. Gloria a Dios. Oro por ti en esta hora en el nombre de Jesús para que el Señor te reanime, te restaure, te levante. Si ha cometido alguna falla, algún pecado, el Señor te perdone. Y esté reactivando, reavivando el don del poder, por el poder de su Espíritu Santo que puso en ti. Y que te convierta en una herramienta, en una vara de Dios en estos últimos tiempos. Estoy hablando con profetas, estoy hablando con pastores, estoy hablando con apóstoles, estoy hablando con evangelistas, estoy hablando con maestros. Aleluya, siento una fuerte corriente en los dedos. Wow, gloria a Dios. Oro para que sea transicionado y esta palabra te impacte en donde quiera que estés, donde quiera que tú estés trabajando a favor del reino de Dios. Oro por la unidad del pueblo, oro por la organización del pueblo, oro por los milagros estancados, oro por las señales, las maravillas y prodigios que Dios traerá a favor de su iglesia en América Latina, en el continente americano, en el continente europeo, en el continente africano, en Asia, y donde quiera que hayan hijos de Dios que están esperando promesas y que hayan pagado un precio y que estén clamando. En el nombre de Jesús declaro la bendición de Dios sobre ellos, que el Padre les esté abriendo las puertas de su misericordia y que el Señor esté transicionándolo. Milagro de finanzas, gloria a Dios, restauración familiar, restauración magisterial, restauración en el matrimonio, restauración de su ministerio. Un avivamiento declaro sobre ti. Que estas palabras sean caídas a tu espíritu fresca y que tú puedas entender que Dios te está llamando para retomar. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas y sea valiente. Mira que te mando que te esfuerces, que no temas y sea valiente. Avanza porque el Señor estará contigo donde quiera que vaya, como lo dijo Josué. Si te identificas con esta palabra, di un grande amén y que el Señor te bendiga hoy, mañana y siempre. Será hasta una próxima. Shalom.